Hay un enigma que ha estado en mi mente los últimos días, y es que, ¿de dónde salió tanto furro? ¿O será que siempre estuvieron ahí? Ok, dejamos unos segundos para el intro y postproducción se encarga, ¿verdad, gato orgánico? Va, comenzamos el video. Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video. Y hoy les iba a hablar de algo que estaba analizando. Y es que se puede decir que los furros están invadiendo, o sea, están en todos lados. Y tiene que ver mucho con un anime que alguien me recomendó, del cual voy a hacer reseña después. Que salió el tema. Que me quedé pensando, ¿de dónde fregado sale tanto furro? Bueno, la respuesta es que siempre estuvieron ahí. Y hoy voy a hablar básicamente históricamente del origen de los furros. Por cierto, eso de postproducción y todo eso fue justamente un chiste. Por si piensan, está mal el video o algo, no, era un chiste. Era justamente burlarme, bueno, parodiar estos canales que tienen un intro y que muchas veces graban una parte del video, lo meten en el intro y luego continúan con el video. Uno que sigo mucho, que es Rocking Mystery, hace eso. Luego dejo el Zelda abajo. Era una parodia, no hay intro. No hay intro, no hay postproducción. Estoy contemplando poner usar miniaturas, pero no hay intro. Bueno, ya con eso en el camino, los furros siempre han existido. Y son la mayoría. Pero la gente promedio no se da cuenta. ¿Por qué? Históricamente hablando, los furros como subcultura se originan en los 80. Pero si hablamos de los furros como tal, existen desde siempre. O sea, uno si revisa la mitología, las estatuas de Pan es un jodido furro. Todos los faunos son furros, o sea, de la cintura para abajo son animales, tienen rasgos de cabra, a veces hasta cara de cabra son furros. Pinches furros. Los dioses egipcios, la mayoría de hecho tenían tres formas: animal, furry y persona, o sea, humano, con el color de piel representativo del animal. Entonces, por eso es que salen todas estas imágenes, por ejemplo, de Anubis, de Set, de Ra, con cabezas de animal, Bastet, Isis, que tenía de hecho cabeza de vaca. ¿Qué otro? Thoth, que también tenía cabeza de ave, todos ellos. Todos ellos tenían su forma de animal, que era el animal del que salen con la cabeza como en su forma furro, y su forma humana. Tenían esas tres formas. En la mitología azteca, bien, había furros para todos los mexicanos que se de somos muy chidos y por eso no tenemos furros. Sí, Huitzilopochtli era un colibrí. Y esa era su forma de furro, un puto colibrí. Quetzalcoatl, la serpiente plumada, realmente su forma, ni siquiera su forma, es algo muy, muy, muy enigmático, porque su forma, se puede decir que de furro, de bestia, es un dragón con plumas. Un enorme dragón asiático con plumas. Y su forma humana era algo muy diferente a los nativos, porque era descrito como un hombre blanco. Sí, así es, o sea, tenía el look totalmente de un europeo. Y por eso es que muchos, así como que no, o sea, por eso es que no se sacaron de onda cuando llegaron los europeos. Unos dicen que fue un vikingo. Ni idea, ni es relevante para lo que no es pertinente para esto. En realidad, Coatlicue era una serpiente. Eso entraría más en otro género del furry, es una como ramita que es el scaly, ¿no? Todos estos que son reptiles. No, de todo. Al final, son solo etiquetas, son pendejadas. La cosa está en que siempre han existido en la mitología y en la cultura y en las artes animales con características humanas y siempre han sido vistos como algo atractivo, o sea, atractivo en todos los sentidos posibles, desde, oye, se ve muy bonito, allá las cosas ya más eróticas o ya hasta cochinas. Sí, yo separo el erotismo de lo sucio, porque tengo sentido común. Eh, lo que sucede mucho con este rollo, tengo un pellizquito en la boca que no me deja de joder. Lo que sucede mucho con este rollo es que durante todo ese tiempo fue asumido como la norma, ¿no? O sea, sí, personajes ficticios que tienen rasgos de animales.
o personajes mitológicos que puede que no se consideren del todo ficticios y que hasta puede que no sean del todo ficticios, basados, por ejemplo, en figuras históricas, que tienen rasgos de animales. Por ejemplo, en Japón se puede decir que en todo lo que es Asia, se puede decir que el furry siempre ha sido la norma. O sea, los furros siempre han sido básicamente la norma. ¿Por qué? Porque en su mitología, entre su arte erótico, había kitsune, que eran zorros, que se transforman en humanos o con características humanoides. Estaban también los tanuki, que también tienen características humanoides. O sea, siempre fue, los animales antropomórficos siempre fueron parte de su cultura, incluyendo en el contenido erótico. Literalmente hay una obra de arte en la que hay unos tanuki jugando con sus testículos, porque es parte de su cultura. Esto de que asocian como los mapaches japoneses, bueno, el que es el tanuki, que no es precisamente un mapache, pero es llamado mapache, mapache japonés, tienen testículos notablemente grandes, entonces en sus representaciones culturales siempre los ponen con testículos enormes que los usan como tambores, los usan como pesas. Literalmente hay una obra de arte en la que están todos haciendo alguna actividad con sus testículos, uno usándolos como pesas, otro como tambores. Y tienen forma antropomórfica, de hecho se ven muy humanos. Entonces, siempre ha habido eso en la cultura japonesa. ¿Qué va? Uno de su equivalente a Merlín es un furro, bueno, hijo de furros, porque su padre se casa con una kitsune y tienen un hijo, y ese es Abe no Seimei. Entonces, así de intenso está culturalmente lo furro en Japón. Para ellos no es una novedad, para ellos es la norma absolutamente. Para los nativos americanos también, todo esto de los skinwalkers, o sea, siempre estuvo ahí, los hombres lobo, en otras, o sea, todas las culturas tuvieron su furro. La cosa está en que el internet lo hizo más grande o lo hace ver más grande de lo que realmente es. El internet lo puso en una lupa. Realmente no es diferente ahora a lo que era antes, pero lo puso en una lupa. ¿Qué es lo que ocurre? En los ochentas empiezan a crearse, o sea, en los ochentas, mucho por influencia de las obras de Walt Disney. Pueden culpar a Disney de que sean furros. En particular, yo puedo decir que una de mis películas favoritas de Disney es Robin Hood, tanto por el hecho de que tiene acción, por el hecho de que tiene cierto comentario político, que es fácil de entender, y pues es el tipo de historia que me gusta, fantasía medieval y aventura. Aparte tiene furros, ¿no? Entonces, agrégamele un poco eso. Pero en sí Mickey Mouse sería el culpable de la mayoría de los furros, no Robin Hood. Solo que Robin Hood, puede que tenga que ver mucho con que yo sí tengo un gusto estético por los zorros, ¿no? O sea, es la temática estética de mucho de lo que colecciono, de mucho de lo que uso. Zorros, lobos, o sea, en general caninos y felinos, puede que sí haya influido un poco Robin Hood en eso. Aparte tiene algunas cosas muy curiosas. El usurpador al trono no tiene, es un león sin melena, pero es macho. Y mucha gente no lo va a entender hasta que te das cuenta que solo el león alfa, solo el jefe y los de mayor rango tienen melena, todos los demás se les cae. Entonces es porque el hermano tiene melena, el verdadero rey, que él no tiene melena. Todo está muy bien diseñado en ese sentido, están muy bien diseñados para representar al animal con el que se vinculan. Está muy bien pensado. Otra que me encanta es la espada en la piedra, pero esa no tiene que ver con furros, ¿verdad? Bueno, Merlín, Abeno Seimei, y los dos técnicamente son furros porque de hecho Merlín es el hijo de un diablo con patas de cabra, entonces técnicamente también es hijo de furros, ¿no? Pero no va al caso. Eso lo explicaré cuando haga un video de mitología al respecto. Lo que estaba hablando ahorita era sobre furros y cómo llegaron a ser lo que son ahora. Sucede que muchos, influenciados por Disney, por Tex Avery, que también él sí hacía furros ya en el estilo erótico en su época, Tex Avery, Disney y varios artistas de la época, influenciados por ellos y debido a la censura, empiezan a hacer mucho arte erótico con personajes furry. Resulta que era más fácil evadir la censura así. O sea, antes el arte erótico estaba muy regulado en los Estados Unidos, muy limitado, estamos hablando de 1980 y ya antes de eso. Y la gente lo que hacía para evadir eso, y por eso es que también hay mucho arte erótico furry, era que
Es que es marrano si el tipo es humano, pero no es marrano si el tipo tiene la pinta así como de Mickey Mouse. Entonces ya no te lo censuran si básicamente pones a Mickey Mouse con los pantalones abajo y una tipa atractiva. Literalmente, Roger Rabbit y Jessica Rabbit son una representación de eso. Son una representación de ese elemento cultural, ¿no? El animal feo, ridículo de aspecto, con la tipa atractiva. Y también se puede decir que se puede extender más incluso diciendo, no, pero es que todavía es menos censurable si la tipa también es un animal. Incluso si tiene un tipo de cuerpo que tenga apariencia de alguien prepuber, si tiene apariencia de animal, la chica, no hay ningún problema ético ni moral en que haya porno. Así eran los ochentas, estamos hablando de los ochentas. Bueno, incluso antes, pero estamos hablando de cómo empezó el auge furry. Y empiezan a hacerse círculos justamente de artistas eróticos furry, pero también de comentaristas políticos. Es aquí donde se pone bien curioso. Porque en general, todo lo que era furry, no era, o sea, todo lo que, bueno, en aquel tiempo les llamaban funny animals, o animales divertidos. Todo eso era incensurable, básicamente, por el hecho de que no son humanos. Entonces podías poner a un gato sentado diciendo, putos impuestos, y era más fácil, más difícil que te lo censuraran si fuera un humano. Y en especial si fuera un actor real. Y puedes ponértelo hablando de que es homosexual y con su novio, que también es otro gato. Y es más difícil que te lo censuren en los ochentas que si realmente fueran humanos. Entonces empieza a entrar, o sea, empieza a volverse algo ya considerado para adultos en esos círculos. Porque les permite tratar temas que de otra forma serían censurados. Y se puede decir que es como, se puede decir que un lazo entre joven y adulto en ese sentido. Tanto, o sea, entre niño, adolescente y adulto. Bueno, los adolescentes son adultos, biológicamente hablando, pero culturalmente no se les tienen las mismas libertades. Entonces se puede decir que es el punto en el cual todos podían entrar. Que de hecho eso va a causar problemas más tarde. La cosa es que empiezan a formar círculos y empiezan a conectarse a través de internet, intercambian sus trabajos, muchos eran revistas autopublicadas, totalmente lo que llaman underground, todo era independiente, todo era fuera del marco de las publicaciones grandes, lejos de los ojos de la censura. O sea, realmente era mucho, o sea, mucho del contenido se podría decir que para adultos dentro del área furry viene justamente de elevación de la censura y no de algún fetiche pervertido o alguna cosa así como muchos lo pintan, pero es donde se pone grueso. Empiezan a organizar convenciones de arte furry y muchas de ellas eran bastante relax. La cosa es que las primeras convenciones fueron muy bien, era gente vendiendo su arte, gente discutiendo arte, incluso hablando de política y cosas así, y era para todo público y se trataba de mantener que el contenido más adulto se mantuviera lejos de los ojos de los niños, o sea, todavía había como ese respeto hacia los niños, los adolescentes ya free pass, o sea, entraban y básicamente era como, oh, esa chica con orejas de gato en traje de baño, y se populariza más el arte furry entonces. Realmente fue así. La cosa es que debido a que empiezan a manejar temas de política, se empieza a pegar a ellos en la segunda mitad de los ochentas y la primera de los noventas, el sector Free Love, que es el precursor de lo que ahora llaman el movimiento LGBT. Era un poco más cuerdo, pero tenía su desmadre por todos los putos hippies, la verdad. O sea, lo voy a poner así, por culpa de los hippies tenían su problemita y al principio era nada más la discusión, ¿no? O sea, entró el sector Free Love, porque básicamente ellos decían, entonces es que cualquiera que sea disidente es bienvenido, porque justamente el arte furry es un arte disidente. Entonces, si quieres protestar de Nixon, adelante. Si quieres protestar contra Fidel Castro, adelante, entras. O sea, eran todos los que tuvieran una opinión polémica. Todos los que se salían de la ventana de Overton, de un lado o del otro, estaban ahí y era mucho hablar en favor, en defensa de la comunidad homosexual. Eso estuvo bien, el problema está en que cuando entran se empieza a hacer un poco de revuelo, se empieza a hacer así como que fama de están teniendo jotos aquí, no sé qué. Justamente la disidencia les empieza a dar una mala imagen ante los medios de comunicación.
que los medios de comunicación empiezan una campaña para desvirtuar al movimiento del arte furry como tal. Y lo convierten en algo que es considerado exclusivamente pornográfico, y lo convierten en algo de mal gusto, y entra un nuevo problema. Mucha de esa comunidad free love sí eran fetichistas extremos. No todos, ni siquiera puedo decir que la gran mayoría, pero sí eran muchos que sí eran fetichistas extremos, y no hablo de extremos como de que sus opiniones fueran polémicas, porque ya estamos hablando de que son la mayoría homosexuales los que eran parte del movimiento free love. Entonces no, hablamos de que eran extremos con cosas como sadomasoquismo, con cosas ya raras como los pañales, y una- en unas cuantas convenciones, fueron tres nada más básicamente, empiezan a meterse ya a nivel cochino. Justamente la prensa aprovechó eso para desvirtuarlo más. O sea, estamos hablando de que ya estaban discutiendo temas polémicos ahí, la prensa no quería eso y empiezan esta campaña de demonización, y aprovecharon que esta gente les dieron demasiadas libertades y le hicieron su desastre. Pasó de que empezó, una de las cosas que era como polémicas fue que empezaron con una cosa que era subasta de mascotas. En un principio fue un chiste que a alguien se le ocurrió porque algunas personas iban disfrazadas de animales. Y era así como el chiste de subastar un animal raro, básicamente. Y no era gran cosa, no era de vas a tener este güey disfrazado todo el día atrás de ti y vas a platicar con él. Pero alguien lo convirtió en algo sexual y ya ni siquiera llevaban disfraces, ya iban vestidos así de sadomasoquistas. Y es cuando se mete la prensa y los graba. ¿Ven? Es la prensa, son los medios, como siempre, metiendo mentiras. Y se hizo mucha polémica incluso dentro del grupo porque fue así, oye, es que esto perdió la idea del chiste de que son animales, porque van disfrazados de animales, ya ni llevan disfraz, cancelan las subastas. Otra controversia que hubo fue que un chico que estaba, básicamente traía su traje de animal, su fursuit, de repente se recarga en una pared de un elevador, y cuando se da cuenta algo le ensució el traje, había semen, y habiendo niños ahí en el elevador y todo, y fue muy desagradable. Al parecer fue una pareja homosexual que hizo algo muy cochino, a lo que reportan supuestamente. Obvio, estamos hablando de que eran principios de los 90, finales de los 80, no tengo todos los detalles. Y se hizo de nuevo revuelo. Y aparte, como vuelvo a decir, el movimiento Free Love, básicamente su problema era que eran demasiado ruidosos y demasiado notorios. Y una de las cosas que hicieron fue, por ejemplo, ya no les importaba tener el póster de la gata desnuda en frente de los niños, prepúberes hablando, o sea, específicamente prepúberes. Se pasaron de la raya y justamente los medios aprovecharon. Y de hecho, no empezó contra los furries. Los furries son el daño lo colateral aquí. Iban contra los free love, o sea, iban contra el movimiento LGBT, se puede decir, el precursor del movimiento LGBT. Lo mismo que ahora apuñaló a los furries por la espalda y apuñaló a la mayoría del movimiento free love, de hecho. Pero eso es para otra historia. La cosa es que con el fin de desvirtuar al movimiento free love, deciden desvirtuar también a los furries como culpables por asociación. No quiero que se den cuenta de cómo es la prensa la que va arruinándolo todo. O sea, es la prensa la que crea muchas asociaciones de lo que decimos es bueno o es malo, ¿no? Que si tal persona es buena, que si tal persona es mala, y todo es porque un güey con una cámara o un güey frente a una cámara o con un teclado está diciendo su opinión. Y van a decir, pero Ranting, ¿que tú no haces lo mismo? Sí, pero al menos yo no te voy a decir la mentira de que yo lo que te digo es la verdad absoluta, ni te voy a decir la mentira de que no tengo yo un prejuicio, ¿sí? Sí tengo algunos prejuicios, trato de evitarlos y de mantenerme informativo cuando estoy haciendo estos videos, pero sí tengo mis prejuicios, no voy a mentirte con que no, pero la mayoría de la gente te va a mentir, y justamente hicieron eso para desvirtuar primero al movimiento Free Love y por asociación a los furros. Y entonces es cuando se asocia con que los furros son unos fetichistas, y unos cochinos, y unos raros, y unos enfermos, y la mayoría, la verdad, lo único que querían era dibujar no sé, a Roger Rabbit y dibujar no sé, un personaje popular de los furros actualmente. No sé, hacer dibujos de Rinamón, una mamada así. O sea, eso era ser furro, no era ni siquiera tenía que ser algo necesariamente erótico, muchas veces ni siquiera lo es. Eh, Se armó el revuelo, se hizo el berrinche y todos así como ya nos cargó. O sea, la mayoría de los organizadores de eventos entraron en pánico, algunos cancelaron sus convenciones,
otros empezaron a poner reglas. La cosa es que se metió más el movimiento LGBT. Llegó un punto en el que ya se estaban expulsando a todos los furros que no eran homosexuales. O sea, ya se había vuelto totalmente algo fuera del control de los originales, de los organizadores originales, se había vuelto algo totalmente fuera de control de los primeros artistas. De ahí nace toda esta asociación de los furros con la homosexualidad, toda esta asociación de los furros con perversiones sexuales. Ya no estamos hablando de lo erótico, sino ya estamos hablando de cosas cochinadas como lo de los pañales y el escate, todas esas cosas asquerosas que a mí no me gustan, la verdad. Me sacan de pedo. Pero yo no voy a andar juzgando ni jodiendo a los que sí le entran. Pero la cosa es que se empezó, o sea, básicamente tomó el control al movimiento y ahora sí ya era el movimiento LGBT porque justamente ya estaba transformándose del movimiento de Free Love en el movimiento LGBT cuando toman, y que se puede decir que es una transición del bien al mal, cuando toman el control básicamente del movimiento puro. O sea, que era un movimiento artístico y no un movimiento político, ni erótico, ni nada de eso. Y ahí se crea otra división en la cual se crean los que se llaman ¿qué? Burn Force o furros quemados, básicamente, que son todos estos tipos que están tan hartos, de ahí que les llamen burn, de ahí que estén quemados, están tan hartos de que se sexualice, o al menos de que se sexualice mórbidamente lo furro, que ya crearon sus propias convenciones, sus propios foros, todo esto vuelvo a decir en los noventas, hartos de todo lo que era ya asociado con los furros, crean su propio movimiento y su propio movimiento artístico. Y de hecho ahí se puede decir que hay polémica porque era como los hardborn y los born nada más, que son todos estos que los ligeros era como, ok, sí, no tiene nada malo el arte erótico, pero por favor no dejen que lo vean los prepúberes, o sea, está bien que el adolescente pajero lo vea y está bien que el adulto promedio lo vea, pero no dejen que lo vean los prepúberes. Tampoco se pasen de cochinos, no es lo mismo una chica en traje de baño que un güey en traje de sadomaso. Y estaban los hard que básicamente decían, no, es que esto no debe ser nunca erótico, nunca político, debe ser lo más limpio posible. ¿Para qué? Para que la gente no nos vea como psicópatas. Ya era muy tarde, ya era muy tarde. Y eso es noventas. Y empiezan a entrar en un periodo pequeño de oscuridad, en el cual debido a que se hicieron foros muy, muy cerrados, ya no se habla tanto del tema y pasa al olvido hasta que entra el año 2000. O sea, hasta que entra el cambio de ciclo. Y en los principios del año 2000, con foros como 4chan y cosas así, estos foros anónimos, empieza la gente a publicar más arte furro en esos foros. Y empieza otra vez el auge y empieza a surgir, y es cuando llegamos al presente. Y los medios siempre, desde cada que veían el resurgimiento de los furros, iban y los atacaban. Ya era como algo instintivo, básicamente los noticieros y los dramas policíacos tipo CSI y todo eso, los sensacionalistas, los amarillistas de los medios, básicamente son un enemigo instintivo y natural de los furros sin nada racional al respecto. Al final es solo un estilo de arte, al final muchas veces es un estilo de arte que pasa desapercibido. Todos ustedes han visto Robin Hood, la mayoría de los animes tienen uno o dos personajes que se podrían contar como furry. Todo es simplemente opiniones subjetivas, etiquetas estúpidas y pequeñas guerras tribales entre las etiquetas, o siempre. Y pues, no es gran cosa. Le hacen más, la verdad, le hacen así como, ay, los furros, igual con los bronies, todo eso. Ah, cállense, en serio, ya maduren. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Dragon se despide. Que tengan un excelente día.